Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Como siempre, deseándoles que disfruten de buena salud. Eh, Hoy es 2 de septiembre, eh, tengo varios temas en preparación. Acabo de terminar este tema que es bastante triste, es una de las grandes tragedias del siglo XX, un genocidio realmente espantoso. Y quiero hablarles de no solamente de un poco de la historia de este genocidio, de esta masacre de personas inocentes, eh, amparadas en el comunismo maoísta, sino que quiero también que sirva para desenmascarar el papel real, el papel cínico e hipócrita del régimen castrista en toda esta masacre, en todo este genocidio. Eh, Bien, vamos a pasar adelante. Esto que me voy a referir es el tristemente célebre genocidio de Camboya, cometido por el Khmer Rouge, el Khmer Rojo, que eran un partido de tendencia ultramaoísta, basados grandemente en lo que fue la revolución cultural, la tristemente célebre también revolución cultural de China, que fue del 60 y, creo que en 10 años, desde el 66 al 76 en China, en la cual se pretendió erradicar todo vestigio de cultura occidental ajena a lo que el maoísmo pretendía instalar en la población. En el caso del Khmer Rouge, ellos fueron más allá y cometieron un genocidio que eliminó alrededor de 3 millones de personas. Estoy hablando de alrededor de un cuarto de la población de Camboya. Vamos a hacer un poquito de historia en torno a esto. Camboya es, como sabes, un país en el centro de Indochina que limita al oeste, tiene a Tailandia. Déjame ver, voy a buscar un mapa acá. Aquí, como pueden ver en el mapa de Google, pueden ver que es un país, bueno, como decía, de Indochina, que limita al este con Vietnam, tiene frontera con Vietnam al este, con Laos al norte y con Tailandia hacia el oeste. O sea que es un país que está en una encrucijada bastante interesante y que en ocasiones ha resultado fatídica, porque Camboya estuvo, por supuesto, implicado, sí, de una manera o de otra, durante la guerra de Vietnam, porque bueno, con esa línea fronteriza tan larga con Vietnam, se producían muchas escaramuzas, se produjeron bombardeos, fue una cosa tremenda. Los norteamericanos bombardearon masivamente también en Camboya. Y estamos hablando ahora vamos a remontarnos un poquito más atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Camboya era un país que, bueno, considerado como un reino. Eh, el líder de Camboya era este señor, el príncipe Norodom Sihanouk. Y Norodom Sihanouk cayó en la tentación también de, por supuesto, de dejar, dejarse coquetear también con el maoísmo, con el comunismo, ¿no? Y estas relaciones, ustedes saben que a la larga traen grandes problemas, como vamos a ver. Eh, y Estados Unidos también estuvo implicado en esta desestabilización, porque a pesar, bueno, de que Norodom Sihanouk era un hombre que era un totalitario, por supuesto no era un demócrata ni mucho menos. Estados Unidos, que trató de cambiar un poco el estado político de la región, y en el mismo año 59 Estados Unidos se valió del hermano del presidente de Vietnam del Sur, cuando eso todavía Vietnam no se había unificado, no había terminado la guerra de Vietnam, no había pasado nada de esto. Y entonces el hermano de Ngo Dinh Diem, el presidente de Vietnam del Sur, que era además el asesor principal de Ngo Dinh Diem, él se llamaba Ngo Dinh Nu, si no recuerdo mal. Él era un hombre de los Estados Unidos que tenía vínculos con la CIA, y él fue uno de los que se dedicó a tratar de sacar del poder a Norodom Sihanouk de Camboya.
Esto al parecer no dio grandes resultados, pero el caso es que en el año 70 le fue propinado un golpe de estado a Norodom Sihanouk por parte de Lon Nol, un general, y bueno, pues también tomó el poder durante un buen tiempo, creo que del 70 que estuvo él hasta el año 75. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el año 75? Que estaba este grupo del Jemer Rojo, el Jemer Rouge, con el cual los Estados Unidos habían llegado a coquetear también, que les habían dado cierto apoyo, que son las cosas increíbles que la historia nos muestra, ¿no? Todo este vaivén de la historia, las alianzas de hoy, los enemigos de mañana, los amigos de pasado, es muy difícil de saber, y la historia siempre nos deja perplejos con todas estas cosas. Pues bueno, llega el año 75, y este movimiento, este partido ultramaoísta del Jemer Rojo, dirigido por un señor tristemente conocido, Pol Pot, y su lugarteniente, su segundo, Ieng Sary, ellos pues emprenden una guerra de guerrilla apoyados por China y toman el poder en Camboya. Y aquí es donde comienza la pesadilla, la gran pesadilla del pueblo camboyano. Las primeras cosas que ellos tratan de hacer, no lo llevaron a cabo de una manera totalmente criminal. Ellos decidieron que para construir el comunismo necesitaba ser una sociedad agraria, una sociedad agrícola. Y entonces, ¿qué hicieron? Fue desplazar a todas las personas de las ciudades, desplazarlos hacia el campo a trabajar sobre todo, fundamentalmente, en el arroz, que es el alimento básico de toda esta región. Y lo macabro de todo esto, lo escalofriante, es que ellos en 2 horas, en un plazo de 2 horas, ellos se decidieron que tenían que evacuar las ciudades, pero sobre todo Phnom Penh, la capital, que era una ciudad ya de bastante tamaño, y bueno, desplazar a todos los habitantes de la ciudad hacia el campo. Esto fue hecho mediante caminatas, marchas, que fueron una especie de marchas de la muerte, porque mucha gente murió en el trayecto. Y estos Jemer Rojos llegaron a un extremo peor incluso que el de la Revolución Cultural, porque ellos llegaron incluso a las personas que tenían profesiones como maestros, sobre todo profesiones de humanidades y cosas de estas, los asesinaron por el simple hecho de que no querían personas de la intelectualidad dentro de su revolución. Y entonces detuvieron a muchísima gente. Una de las escuelas que había en Phnom Penh, que es un espectáculo macabro, yo les voy a poner algunas imágenes, que fue muy, muy triste. Ustedes pueden ver los documentales. Hay uno que me estaba recordando mi amiga del canal de las emociones hoy, es una especie de película que se llama First They Killed My Father. Ellos primero mataron a mi padre, que es la narración desgarradora de uno de los protagonistas de este genocidio, de una de las víctimas. Y él ahí narra cómo fue exterminada su familia, cómo mataron a su padre, a su madre, y el hambre atroz que pasaron. Pero no solo esto, incluso hay testimonios de sobrevivientes que narran cómo ellos escondieron sus gafas, aunque no pudieran apenas ver. Ellos escondieron sus gafas o las rompieron, porque usar gafas para esta gente de Pol Pot era señal de intelectual. Fíjense qué cosa tan macabra y tan estúpida a la vez. Y entonces asesinaban a las personas que eran intelectuales. Hasta esto es una cosa que se narra y cuesta creerla, pero así fue. Como les decía, hay una escuela en Phnom Penh que se convirtió en el símbolo del horror, porque fue una escuela que fue convertida en centro de interrogación y de tortura. Y esta gente, por supuesto, no los detenían y los torturaban y después los dejaban ir. Esas personas eran en su totalidad asesinadas.
Y ellos tuvieron también la sangre fría, la crueldad, el detalle de tomar fotografías de cada persona que detuvieron, de cada persona que fue conducida allí y a otros centros de tortura. Esta se conoce como la prisión de Trollseng, o número 21, no recuerdo el número ahora, no tengo el dato fresco en la memoria. Y bueno, ahí cometieron atrocidades, ahí convirtieron toda esa escuela en una cámara de tortura gigantesca, y ahí eliminaron a miles y miles de personas. Todas esas personas que aparecen en cada fotografía, personas de cualquier edad, había personas, casi niños extremadamente jóvenes, todas esas personas fueron asesinadas a sangre fría y quemadas o enterradas en fosas comunes. Y el espectáculo de este lugar es simplemente aterrador. Durante todos los años que duró este régimen de Pol Pot, hubo países que levantaron su voz para dar a conocer el horror que estaba ocurriendo ahí. Mucha gente no lo creía. Incluso en los propios Estados Unidos no tomaron esas medidas hasta después, hasta más tarde, cuando ya adquirieron plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y la mayoría de la gente vino a condenar todo este horror cuando ya había terminado, que fue en 1979, si bueno, yo espero no estar errado, sin H, cuando las tropas de Vietnam decidieron poner fin a aquello y entraron en Camboya y liberaron a la población camboyana. Y todos estos Khmer rojos se dispersaron por la jungla, otros pasaron a China, etcétera, porque eran apoyados por China. Y China posteriormente, en ese mismo año, por supuesto, agredió a Vietnam, que es un episodio que en Cuba recordamos bastante, porque Fidel Castro habló muchísimo de ello, condenó mucho a China. Y incluso yo recuerdo que en una concentración que había en la Plaza de la Revolución, creo que fue el 26 de julio del mismo 79, creo, estaba Raúl Castro hablando, y él empezó a despotricar contra China y a hablar de la traición de Pekín. Y yo recuerdo que los dos chinos que estaban ahí sentados de la embajada china se levantaron y se fueron, y la cámara los siguió incluso mientras se iban. Y anteriormente a eso habían puesto en Cuba, había un noticiero ICAI latinoamericano que fue bastante fuerte, y donde hicieron un recuento de los años de atrocidad del Khmer rojo en Camboya, y pusieron imágenes de la escuela de Trollseng, de las fosas colectivas, de testimonios de soldados de Pol Pot que habían llegado a matar hasta 250 personas, un solo soldado, de testimonios escalofriantes. Y esto se expuso en Cuba en las salas de cine, se llamaba Génesis de la Traición, y culpaba en casi su totalidad a China. Pero ahí vamos a ir a la parte interesante que nos va a ocupar hoy, porque nos va a demostrar cuán hipócrita, cuán cínico y cuán mentiroso ha sido el régimen castrista en cuanta cosa ha metido la mano. Ya tuvimos las muestras con Panamá, tuvimos las muestras con Granada, tuvimos muestras con muchísimos lugares donde el régimen de Cuba quiso meter su mano, y en este caso, bueno, nos lleva a este año 75. Yo les voy a mostrar, porque el régimen castrista en el año 79 habló horrores de Camboya, habló horrores de Pol Pot. ¿Por qué? Porque ya se había descubierto toda la masacre, toda la dimensión de este horror, de esta eliminación de 3 millones de personas, y era un tema ya indiscutible, era tan fuerte, tan horroroso, que ellos quisieron hacerse entonces los paladines de los defensores del pueblo camboyano, y condenar abiertamente al régimen de Pol Pot. Pero lo cierto es que Cuba no había condenado al régimen de Pol Pot, y de hecho se puede decir que fue cómplice, perfectamente cómplice de toda esta atrocidad y de todo este horror, de todo este genocidio. Les voy a mostrar ahora
porque es una cosa que tiene que la gente no olvida. Yo lo quiero agradecerle muchísimo en este caso, quiero agradecerle mucho porque me he basado en gran medida para hacer este material. Me he basado muchísimo en el trabajo del señor Alfredo Felipe Fuentes, que él incluso escribió un libro que se llama La falsa imagen de Fidel Castro, evidencias irrefutables del genocidio camboyano, o sea, de la falsa, se llama La falsa imagen de Fidel Castro, y son evidencias irrefutables del papel de Cuba en el genocidio camboyano. No un papel directo, por supuesto, pero Cuba estuvo presente en todo esto. Y este libro de Alfredo Felipe Fuentes es muy esclarecedor en todo esto, y yo le agradezco muchísimo que él lo haya escrito y que hoy esté la posibilidad de nosotros hablar de esto acá. Lo primero que nos va a llamar la atención es, les voy a mostrar les voy a mostrar aquí las evidencias de que Cuba, perdón, el régimen castrista no era ajeno a toda esta masacre, no era ajena, la administración cubana no era ajena a todo esto que estaba ocurriendo en Camboya. Aquí les voy a mostrar, esto que les voy a mostrar aquí es un recorte de Bohemia del 5 de mayo de 1978, y miren lo que dice aquí. Dice Kampuchea democrática, porque además todos estos dictadores, todos estos asesinos se hacen llamar ellos mismos democráticos, o se hacen llamar popular, como mismo China se hace llamar República Popular, como mismo Alemania del Este se hacía llamar República Democrática, como mismo Gaddafi hacía llamar a su delirio de nación Gran Jamairia, Libia Árabe Popular y Socialista. Como la mayoría de ellos se hacían nombrar o popular o democrático, como mismo Corea del Norte se hace nombrar República Democrática de Corea, nada más lejos de la realidad, es una verdadera burla. Y aquí dice Bohemia, Kampuchea democrática, tercer aniversario, y hay que señalar que Cuba había celebrado ya el segundo aniversario y el primer aniversario de esto de Kampuchea democrática, que era la Camboya de Pol Pot. Dice, el día 17 de abril de 1975, en horas de la mañana, las fuerzas del Frente Unido de Liberación de Kampuchea rompieron las líneas enemigas y penetraron en la capital Phnom Penh. Luego de 5 años de pesadilla bajo la dominación de los títeres al servicio del imperialismo. Fíjense, esta gran victoria constituyó la culminación de una gran epopeya en la historia de 2000 años de lucha por la independencia del país. El 17 de abril se convirtió en fiesta nacional del pueblo Khmer. Esto es una cosa increíble. Pero no solo esto, yo les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar también este recorte del periódico Granma del día 13 de septiembre de 1975, que fue precisamente del mismo año que el Khmer Rojo, Pol Pot y Ieng Sary tomaron el poder en Camboya. Lo primero que les quiero hacer notar es, fíjense bien, como dice, recibió Fidel, o sea que lo recibió en Cuba, a Ieng Sary, viceprimer ministro del gobierno real de Unión Nacional de Camboya. ¿Quién era Ieng Sary? Todos sabemos que cuando se habla del régimen de Pol Pot, se habla casi siempre del régimen de Pol Pot y Ieng Sary, porque era no solo su ministro, era su representante, era el segundo al mando de aquella locura. Dice, La Habana, el comandante en jefe Fidel Castro, primer secretario del Comité Central, bla 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 bla, recibió en el Palacio de la Revolución de esta capital a Ieng Sary, viceprimer ministro del gobierno real de la Unión Nacional de Camboya. Junto al primer ministro cubano se encontraban presentes Flavio Bravo, un encuentro de alto nivel, viceprimer ministro del gobierno revolucionario, y Raúl Valdés Vivó,
jefe del Departamento General de Relaciones Exteriores del Comité Central del partido. Durante la entrevista, que transcurrió en un clima fraternal y cordial, se abordaron aspectos de interés mutuo. O sea que Fidel Castro abordó aspectos de interés mutuo con uno de los carniceros del pueblo camboyano. Y ahora tenemos, ya a un año de empezada esta masacre, de empezada este genocidio. Miren bien este recorte, yo quiero que ustedes observen bien. Dice: decidida Camboya a luchar contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Oye, para esto es este lenguaje de siempre, ¿no? Pero fíjense bien en un detalle, y ahora a medida que voy leyendo les voy a señalar. Dice Phnom Penh, o sea que esto es hecho la noticia desde Phnom Penh, desde el mismo Camboya, 15 de abril de 1976, fíjense. Prensa latina es la que reporta. ¿Qué quiere decir esto? Que prensa latina estaba presente en Camboya durante el tiempo que estaba ocurriendo todo este horror. Prensa latina, perdón. Camboya Democrática declaró hoy que practicará una política de independencia, paz, neutralidad y no alineamiento, y desarrollará la solidaridad y amistad con todos los movimientos revolucionarios del mundo. Un comunicado publicado por el Consejo de Representantes del Pueblo destaca que Camboya luchará contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y todas las fuerzas reaccionarias. Oigan para esto. El documento expresa la necesidad de llevar adelante la reconstrucción nacional, el desarrollo de la economía, especialmente de la agricultura, de lo que estábamos hablando, con el objetivo de mejorar el nivel de vida del pueblo. Ya veo que lo hicieron. Fíjense bien aquí abajo lo que dice. Destaca el comunicado que la primera sesión del Consejo de Representantes del Pueblo de Camboya Democrática culminó exitosamente sus tareas con optimismo revolucionario y con la convicción de que al país le espera un futuro luminoso. O sea, prensa latina está reportando en el año 76, en plena masacre del pueblo camboyano, que al país le espera un futuro luminoso. O sea, está prensa latina ahí, que como todos nosotros sabemos, prensa latina es la prensa del castrismo. Es la agencia de prensa que el castrismo fundó para hacer llegar su propaganda a todo, fundamentalmente a América Latina, pero que en general a todo el mundo. Y prensa latina estaba presente en Camboya, y estaba presente en Camboya mientras el pueblo camboyano era asesinado. Y esto es algo que ellos no podían ver. Les era muy difícil ver una ciudad completamente desierta, donde quedaban nada más que los centros de tortura. Era eso tan difícil de ver. Es una cosa realmente increíble. Y ahora pasemos a este otro reporte. Fíjense que es también de prensa latina. Fíjense. Esto es de Granma, el 6 de enero de 1977. Asisten dirigentes de Kampuchea, o sea, Kampuchea es Camboya, a recepción en Embajada de Cuba. O sea, los dirigentes del genocidio, estos criminales, estos asesinos sin misericordia, asistieron a una recepción en la Embajada de Cuba. O sea que Cuba tenía una embajada en Phnom Penh, en Camboya. Y como todos sabemos, las embajadas no es solamente un embajador y un secretario, no. La embajada tiene personal de inteligencia. Porque además, todos sabemos que en la embajada de todos los países del mundo hay gente de la inteligencia que figuran como diplomáticos y no son realmente diplomáticos, son agentes de inteligencia. Son personas que dirigen la estación de inteligencia del país como tal en ese país. Pero en el caso de Cuba, casi todo el personal, por no decir que todo el personal que trabaja en cada sede diplomática cubana, tiene entrenamiento de inteligencia. Todos. En este caso, fíjense, Khieu Samphan, presidente de Kampuchea Democrática, y el viceprimer ministro a cargo de los asuntos exteriores, Ieng Sary, asistieron a la recepción por el 18 aniversario de la Revolución Cubana, ofrecida por el embajador Raúl Bárcega. Samphan
expresó al embajador Bárcega sus salutaciones al pueblo de Cuba por su fiesta nacional. Por su parte, Ién Sarí destacó el apoyo ofrecido por Cuba a Kampuchea durante la Guerra de Liberación Nacional, así como en la presente etapa de construcción de una nueva sociedad, y expuso el carácter y solidez de las relaciones entre ambos países. Como dije, repito, reportado por Prensa Latina desde la Embajada de Cuba en Camboya. O sea que, como aquí vemos, estamos en pleno año 77 y existe una especie de luna de miel entre el régimen de Cuba y el régimen genocida de Pol Pot de Camboya. O sea que son más pruebas que esta, es difícil, ¿no? Y así es como se ha producido una de las complicidades más cínicas, y como hemos visto que como Fidel Castro, a la vez que ya alguien no le servía o pensaba que lo podía perjudicar, lo desechaba como si fuera un trapo. Y en este caso ellos fueron cómplices y alentaron a uno de los genocidios más crueles y más espantosos del siglo XX. Nadie puede decir que teniendo una agencia de prensa propia en el país y teniendo una embajada, el gobierno cubano no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, de cómo se asesinaban a las personas, cómo se les mataba de hambre, cómo se les torturaba y cómo se les enterraba en fosas comunes. Eso es algo que nadie en el régimen castrista puede negar, que sabían todo esto. Yo pienso traer ahora próximamente el próximo país que voy a traer es el caso de Chile. ¿Cuál fue la intromisión de Cuba en el proceso de Chile? Todo lo que ocurrió y la cantidad de refugiados chilenos que se fueron a Cuba, entre ellos la propia hija de Salvador Allende, que posteriormente se suicidó de un disparo en la cabeza en el año 77 en Cuba, y que estoy seguro que les va a ser interesante. Pero yo no podía obviar este tema de Camboya porque es uno de los peores actos de crueldad, es uno de los peores genocidios que se ha cometido en la historia, y precisamente amparados por la ideología comunista y amparados no solo por China, sino, como hayamos visto, por alguien que después se quiso lavar las manos y tener la cara tan dura de pretender denunciar al régimen que ya lo habían derrotado ya. O sea que Cuba jugaba aquí a dos bandas, porque en Vietnam estaban en contra de Pol Pot y Cuba era un aliado de Vietnam, firme aliado de Vietnam. O sea que Cuba estaba jugando aquí un juego de cartas siniestro, y siempre está acusando a Estados Unidos de estar metido aquí, de estar metido allá, que si la CIA, que si aquí lo otro, y aquí la inteligencia cubana ya estaban viendo lo que estaba haciendo Cuba. Bajo el régimen castrista no ha sido una excepción de estas políticas tan funestas, y nos ha demostrado una vez más el grado de cinismo y de crueldad de Fidel Castro. Espero que este material les haya sido, yo sé que es muy triste, es muy duro, pero que les haya sido lo más esclarecedor posible. Y bueno, les agradezco por estar conmigo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.